En este episodio de Let's Talk, Como seguidores de Jesús tenemos la responsabilidad de honrar a nuestras autoridades, ¿verdad? Porque es algo que Dios nos manda en su palabra. ¿Y hasta cuál es ese límite? Hasta que pasa algo que está en contra de su palabra, entonces ahí tenemos como que el permiso o la autoridad de no someternos a eso. Cuando yo tuve que entender que yo también era pecadora y que yo también les había hecho daño, ese fue el momento en que yo pude recibir perdón y dárselo. Entonces eso hizo un cambio total en mi corazón y entender que ya no era mi resentimiento contra personas, sino contra un sistema. Y esa otra autoridad donde me llevaron me llega y me dice: Pedro, yo no estoy diciendo que tú estás viendo mal. Yo lo que quiero que tú aprendas es que para poder ser un buen líder necesitas ser un buen seguidor. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Let's Talk. Hoy vamos a estar continuando en la serie que venimos trabajando, ¿verdad? De construir la iglesia, Building the Church. Hoy el tema que queremos hablar es sobre el liderazgo. Y yo pienso que pues hay dos aspectos sobre el liderazgo, ¿verdad? El primero es nuestra percepción del liderazgo y el liderazgo que Dios nos ha entregado. Entonces, pues yo creo que pues todos nosotros somos líderes aquí en la iglesia, en Canaán, y ha sido un proceso, ¿verdad? So, quisiera saber qué hay en sus corazones con respecto a esta percepción de lo que es el liderazgo o lo que era el liderazgo en un punto de sus vidas. Yo creo que depende de la percepción de liderazgo pre-Canaán o post-Canaán, ¿verdad? Porque es completamente diferente. Y si empezamos por pre-Canaán, pues la percepción de liderazgo yo lo describiría como algo negativo. O sea, para mí liderazgo automáticamente significaba control, automáticamente significaba religión, automáticamente significaba X 100%. En mi caso yo creo que dolor. Dolor, evidentemente, pues porque tampoco tuve un buen liderazgo en casa. Entonces pasa a la iglesia y significaba terror, o sea, como ver que de pronto el líder venía o algo, yo trataba siempre de huir de él. Entonces significaba dolor, de evadirlo, por lo que, como fuera, por teléfono. Ya solamente recibir una llamada del líder era como que, ay, ¿ahora qué pasó? Me van a regañar. Iba a decir negativo al principio, pero en realidad al principio era positivo. Creo que fue al final de nuestra última iglesia donde se convirtió en negativo y pude ver como ese switch con la misma persona. Pero sí, ya al punto donde se volvió ya no era, por ejemplo, más en el lado, por ejemplo, del servir, ya no era servir a Dios, sino como que a mi líder y que si estaba bien o estaba mal, y se volvió súper tóxico. Y presión, ¿verdad? Horrible. Sí, yo creo que algo que yo identifico ahora es cuando yo recuerdo los días que yo servía, los días que yo tenía grupo en mi casa, los días que yo hacía algo, cuando llegaba ese día, era como que, oh my gosh, ahora tengo que servir, ahora tengo que hacer esto. Y para mí lo describo como un domingo en la noche cuando sé que ya viene el lunes. Que yo digo, no puede ser, y ahora ya casi llega el momento de tener que hacer esto. Entonces para mí era eso, y ahora lo comparo y es completamente diferente hoy. Una de las cosas es el agradar, ¿no? Para mí también significaba buscar aceptación. Entonces, todo lo que hacía, que lo mencionaste, era como en pos de que mi líder se sintiera agradado conmigo, como que nada de que él se tuviera que quejar de mí porque odiaba eso de la disciplina y que me fueran a sentar, aunque me pasó, pero evadía todo eso, o sea, era como, tengo que ser correcta. Ahora que tocamos ese tema, eso es un buen punto. Decimos que el momento en que llegamos a Canaán, pero en realidad tú puedes estar en Canaán y aún seguir resentido. 100%, sí. Con pasadas experiencias que tú has vivido. Entonces yo creo que ya es cuando se llega a ese punto en que tú puedes perdonar esas heridas, esas pasadas experiencias, esas enseñanzas erróneas, ¿verdad? Esa imposición, ese control, y tú puedes perdonar y te permites en realidad ver lo que Dios te estaba mostrando a través de esas situaciones y como Dios terminó usando eso para exponer algo en tu corazón, que es esa motivación de querer agradar a otros más que agradar a Dios mismo. Es cierto, y lo que mencionas es real porque cuando yo llego a Canaán, bueno, a sanar básicamente, realmente no venía a Canaán como tal, sino a sanar. Yo venía con mucha ira en mi corazón por años contra unos líderes específicos y cuando yo tuve que entender que yo también era pecadora y que yo también les había hecho daño, ese fue el momento en que yo pude recibir perdón y dárselos. Wow.
Entonces eso hizo un cambio total en mi corazón y entender que ya no era mi resentimiento contra personas, sino contra un sistema. O sea, un sistema que nos esclavizó a los que fueron mis líderes y yo también, después siendo líder, ahí también dura, cruel, sin misericordia. Entonces ahí entendí la diferencia. Increíble, Juli. Yo pienso que ese instante, ese momento del cual tú estás hablando, ahí es donde empieza a nacer el liderazgo. Porque realmente es cuando decido ser un seguidor, que puedo empezar a ser un líder. No puedo esperar ser un líder para otras personas si yo no he decidido seguir a Cristo. Y seguir a Cristo quiere decir perdonar a otros por los que me han herido. Yo servía y llegué a poder experimentar ese liderazgo tóxico es porque me sentía necesitada. Y es algo que yo creo que todos podemos hablar de que hemos experimentado, de que yo llegué a un punto de darme cuenta que había muchas cosas que no estaban bien y en vez de poner un alto y decir, espérate, esto como que no me cuadra, esto no alinea con lo que yo estoy leyendo en la Biblia, opté por ir por la opción que para mí pesó mucho más, que era pero espérate, aquí me hacen sentir importante. Y yo creo que eso es algo que me hizo perdurar en eso por mucho más tiempo, pero también llegué a ese punto de perdonar cuando salí, ¿verdad? Y llegué a Canaán y empecé a ver muchas cosas, mis ojos fueron abiertos y pude ver y pude sentir convicción y yo pude también pedir perdón a esas personas a las que yo lideré y guié erróneamente. Entonces hubo mucha sanidad después, ¿verdad? En cuando yo empecé a darme cuenta, como tú estabas explicando, era de darme cuenta que necesito ahora seguir primero lo que Jesús me está enseñando y ahí empieza a sanar mi liderazgo. Súper. Me parece interesante, baby, lo que dijiste del el sentirme importante o la necesidad de sentirme importante. Y yo creo que aquí, en esta área del corazón, del querer sentirnos importantes o el necesitar sentirnos importantes, porque es una necesidad legítima, ¿verdad? Todos necesitamos sentirnos importantes. Y aquí es donde viene a influenciar las cosas que están pasando allá afuera en el mundo. Por las necesidades de nosotros de sentirnos importantes, estamos escogiendo qué seguir y qué no seguir de las leyes que están siendo impuestas a nosotros en el mundo, porque cuando vemos las autoridades que hay en el mundo y las nuevas leyes que están implantando sobre cosas que van en contra de los principios de Dios, se vuelve una área, puede volverse una área confusa porque estamos pensando en nuestras propias necesidades de sentirnos importantes y nos puede olvidar lo que Dios nos está mandando a hacer, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes con las autoridades, los líderes que Dios ha puesto, que de alguna u otra manera Dios pone las autoridades, pero no todos posiblemente están haciendo lo que Dios quiere que ellos hagan? Entonces, ¿cuál es nuestra parte ahí? ¿Cómo podemos lidiar con esas cosas? Bueno, hay algo que yo he tenido que aprender durante este tiempo, o más bien lo aprendí antes de hecho de sanar, pero es una cita que creo que está súper bien marcada, que es Romanos 13:1, donde habla de someternos a todas nuestras autoridades. Pero yo creo que el valor más fundamental para nosotros como hijos de Dios es el respeto. Cuando no cruzar el límite del respeto, independientemente de que lo que tú digas no me parece y vaya en contra de Dios, yo voy a decir respetarte porque vales, eres una persona, pero no significa de que tenga que hacer lo que tú me pides que haga. Entonces ahí es donde entra lo de la sumisión y la obediencia, ¿no? Que la obediencia, la sumisión es una actitud del corazón, tú debes de someterte, respetar, pero la obediencia sí es relativa, o sea, si tú me estás llevando a hacer algo en contra de lo que Dios me dice que haga, entonces hasta aquí puedo llegar yo. Pero para mí el respeto, por ejemplo, el hecho de, no, yo no soy capaz de subir un comentario burlándome de mi presidente, por más que no esté de acuerdo. No soy capaz de subir comentarios en tono de burla, despectivos. Aparte que eso muestra un corazón huérfano, creo que es como, Dios mío, o sea, he llegado a poner la posición más alta que el corazón de alguien más. Es difícil. Yo creo que es chévere aclarar que es bien difícil, porque yo he estado en esos momentos donde he estado tentada de repostear algo burlón porque estoy súper en desacuerdo. Y es esa línea de lo que nos hace un líder y un seguidor maduro e inmaduro, ¿verdad? Porque está bien, yo puedo estar en desacuerdo con muchas cosas. Y regresando a lo que estabas diciendo, ¿cuál es nuestra posición? O sea, yo creo que
como seguidores de Jesús tenemos la responsabilidad de honrar a nuestras autoridades, ¿verdad? Porque es algo que Dios nos manda en su palabra. ¿Y hasta cuál es ese límite? Hasta que pasa algo que está en contra de su palabra, entonces ahí tenemos como que el permiso o la autoridad de no someternos a eso. Pero el respeto no se tiene que dejar no tiene que dejar de ser. Nuestra madurez en cuanto a hablar a alguien sin hablar menos de ellos y sin burlarnos de ellos, yo creo que es lo que debería de separarnos entre el mundo, ¿verdad? Y ser seguidores de Cristo, ¿verdad? Y yo creo que eso es una actitud que refleja nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Yo debo de someterme a mis autoridades, pero también siendo respetuoso demuestra de que yo estoy confiando en Dios. O sea, no estoy en reacción, porque cuando tú vas y vas en reacción y vas en contra de las autoridades, hay maneras de hacerlo, ¿verdad? Pero lo importante es siempre mantenernos confiados en el Señor de que Él está en control. Por ejemplo, me pasaba mucho con que si me mandaban a hacer algo, yo podía estar de desacuerdo, pero como que me agarraba la promesa de que okay, Dios, o no la promesa, pero que Dios está viendo mi corazón y que yo estoy siendo obediente, aunque yo esté de desacuerdo con mi papá o con este líder o con un pastor. Yo lo veo de ese lado de que, aunque de pronto pudiera, no sé, no estoy de acuerdo y hacer, es como que, ok, no estoy de acuerdo, pero estoy siendo obediente a que... Tengo una historia, tengo dos, de hecho, que me pasó muy fuerte. Una es muy reciente con mi jefe. Mi jefe para el tiempo de la pandemia, él nunca nos mandó a casa y nosotros podíamos trabajar de casa. Los computadores se zafan y se van. Pero él decidió que no. Entonces yo llegaba muy enojada a la casa a decirle a Dios, ¿qué le pasa al jefe? ¿Qué le pasa? Enojada. Y no se me va a olvidar la conversación que Dios tuvo conmigo y me dijo, mira, Julie, yo estoy con tu jefe porque él es la autoridad, sométete. Y eso punto, sí, eso fue cortante y tajante. Y yo dije, oh, Dios mío, es verdad. O sea, ahí me acordé. Entonces, cuando pasa el tiempo, el jefe nos manda a llamar y nos dice, miren, si yo los envío a la casa no les puedo pagar. Yo prefiero llevármelo a las espaldas y llevarlos hasta donde yo pueda pagarles a ustedes el salario. Y ahí fue cuando yo dije, oh, Señor, o sea, yo aquí alegando, ¿por qué nos manda a la casa? Y era que habían unas reglas, habían unos límites que él no podía violar por amor a nosotros. Y la otra fue en un tiempo en que yo hacía Uber. Recuerdo tanto que me estacioné en el aeropuerto cuando trabajaba, esperando a un cliente y viene el policía. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y en una de las terceras, ahí como que algo pasó y él me dijo, si no te vas a mover, yo te voy a tener que multar. Algo me dijo. Y en ese instante el Espíritu Santo me dijo, Él es la autoridad y tú le estás faltando el respeto. Vas a tener que moverte. Entonces muchas veces pensamos que porque somos hijos de Dios tenemos todo así Dios ahí en plan, hey, entonces ¿qué? ¿Quién se va a meter con mi hija? Con mi hija. Si Dios está conmigo, ¿Quién contra mí? Pero hay un orden. Entonces Dios es un Dios de orden. Y definitivamente ahí yo como que empecé, pero... Como decía, pasa mucho con Dios también y otras conversaciones con Dios donde Dios me dice, me estás faltando el respeto. Y llega un punto en el que Dios dice, hubo un momento, Julie, esto no te lo puedo pasar porque tengo que educarte y esto ya está fuera del límite, del rango. Creo que es chévere conectar todo eso, ¿verdad? Porque la clave es en esa relación personal que tú tienes con Dios, que puedes escuchar a Dios hablándote de la autoridad en las mínimas cosas. Usualmente alguien descartaría eso, como que Dios me está hablando sobre el tipo de Uber. O sea, esto es tan trivial, ¿verdad? Sí. Pero también influye. En el Génesis, cuando leemos, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios vino y puso orden, ¿verdad? Y una de las instrucciones que le dio a Adán y Eva fue multiplíquense, reproduzcanse y dominen la tierra. O sea, Dios nos entregó a nosotros ese liderazgo desde el principio de la creación. Es verdad. Y hay veces, yo creo que pues muchos de nosotros, y personalmente, yo por mucho tiempo me desacredité, y hay veces me desacredito por el liderazgo que Dios me ha dado. O sea, comienzo a compararme con, de pronto, pensando de que el liderazgo tiene que ver con una personalidad. Y aunque Dios usa las personalidades, ¿verdad?, para seguir expandiendo su reino, no quiere decir que Él me descalifica a mí por yo tener una personalidad de alguna manera. ¿Me entiendes? Entonces yo pienso que hay muchas personas que están batallando con esto. De pronto, personas que tienen el deseo de ser líderes, el deseo de hacer la voluntad de Dios, el deseo de compartir la esperanza con otros.
pero no están haciendo lo que deben de hacer por caer en comparación con otras personas. No sé si han escuchado esa frase que dice que esa persona es a born leader. He's a natural born leader. Y yo pienso que no solo son ciertas personas, sino que todos nosotros, como hijos de Dios, we are all natural born leaders. Dios nos ha hecho líderes a nosotros, a todos nosotros. Y yo pienso que el liderazgo empieza con nosotros. Yo no puedo esperar liderar a otras personas si yo no estoy liderando mi propia vida, ¿verdad? Y agarrarnos de ese llamamiento, ¿verdad? Del Señor, que Él nos llama y Él nos va a usar a diferentes niveles y en nuestras diferentes capacidades, pero si Dios nos ha llamado es porque nos va a usar, ¿verdad? Pienso también que ya cambiando hacia nosotros siendo líderes, creo que también es fundamental como mantener mucho esta relación con Dios por el hecho de que ese mismo liderazgo también trae poder. Entonces, y el poder de una responsabilidad y el poder tienes a personas a tu control, a tu mando, que si no se lleva hacia Dios, produce eso, control e imposición y volvemos a traer este dolor a la gente. Entonces, como también mantenernos muy alineados al carácter de Jesús. Yo creo que hay un programa que me gusta, que muchos conocen ya, The Chosen, y creo que es la versión más allegada que yo creo que todos tenemos de Jesús, es eso. Y su temperamento, su personalidad, o sea, su humor, todo está ahí. Y me impactaba mucho la parte de Mateo, yo creo que Mateo y aún Nicodemo, porque cuando él llama a Mateo, el romano estaba ahí. Y en ningún momento Jesús le faltó el respeto al romano. O sea, no era que el romano no valiera o importara para Jesús, pero en ese momento era llamar a Mateo y respetar al romano. Aunque no tuviera la razón. Aunque no tuviera la razón. Porque Jesús sabía que lo que estaba pasando ahí no era correcto. Y después con Nicodemo, que no lo obliga a cambiar. Simplemente le extiende la invitación, sabiendo que es un líder fariseo. Le extiende la invitación y sabe lo que va a pasar, pero aún así decide darse el paso de fe. Lo invita a caminar con él y Nicodemo decide no hacerlo. Pero Jesús sabe que hubo algo allí entre los dos. Entonces, ¿cómo ver ese liderazgo que no es impositivo? Jesús era la verdad en persona. O sea, era el Hijo de Dios. Nicodemo lo reconoció. Y aún así, Jesús nunca dijo, bueno, entonces, ¿qué? O sea, ¿tienes la verdad en la cara? Ajá. Entonces, como nosotros también mantener mucho esa humildad también, ¿no? De no querer tener la razón siempre. Así es, así es. Y pues yo creo que eso es lo que nos hace buenos líderes o malos líderes, ¿verdad? Es poder recordar de dónde venimos, no olvidar de otorgar a otros con la misma compasión con la cual Dios nos recibió a nosotros. Sí. Y yo pienso, yo una vez tuve una situación en donde estaba teniendo un conflicto con un líder y me acuerdo que me llevaron a otro líder y me confrontaron porque yo quería decirle a esa autoridad lo que él tenía que hacer, porque yo pensaba que él estaba haciendo las cosas mal. Y esa otra autoridad donde me llevaron me llega y me dice, Pedro, yo no estoy diciendo que tú estás viendo mal, yo lo que quiero que tú aprendas es que para poder ser un buen líder necesitas ser un buen seguidor. Wow. Y eso para mí, yo jamás me olvidaré de esas palabras de ese hombre. Y fue cuando me di cuenta mi arrogancia, cuando me di cuenta la condición de mi corazón y en la etapa en donde Dios me tenía. Lo importante que era para mí aprender a seguir. ¿Ya? Y entonces cuando yo veo esto ahora en otras personas, yo recuerdo esa vez que yo estaba teniendo esos conflictos y puedo entonces dar de lo que yo he podido recibir. Yo creo que ya tú hiciste una pregunta al principio, ya estamos hablando del otro lado del liderazgo, ¿verdad? Mi percepción del liderazgo hoy es positiva. Aunque en un momento fue súper negativo y fue súper tóxico por lo que estábamos hablando, que se puede resumir en nosotros empezamos a seguir al líder y no a Dios. Y no pudimos ver la diferencia en eso. Entonces nos volvimos idólatras y religiosos y después vino el dolor y después vino todo esto. Pero ahora que hemos pasado por un proceso de restauración y nuestro corazón ha sanado de todas esas heridas y hemos podido ver que el liderazgo de Jesús es nuestro mayor ejemplo y nos hemos podido empezar a convertir en esos líderes, ¿verdad? Pero también nosotros, yo creo que todos podemos hablar de
de relación saludable que tenemos con líderes hoy. Y como hay esperanza en esa área, ¿verdad? Hay esperanza de seguir a un líder que sigue a Jesús y que su intención no es de controlarnos, sino de caminar junto con nosotros hacia esa meta, ¿verdad? Entonces yo creo que todos podemos hablar tal vez de una experiencia que tengamos de eso y saber que es real y es posible. Jesús dijo, tomen mi yugo sobre ustedes, porque yo soy manso y humilde de corazón. Y yo creo que el éxito de todo líder es que constantemente nos mantengamos en aprendizaje. Exacto. Sí. O sea, Jesús no le estaba hablando a líderes, Jesús le estaba hablando a sus discípulos, ¿verdad? Y a veces cuando el liderazgo se me va a la cabeza y yo pienso que yo soy el que tengo la palabra, y no, es la habilidad de poder escuchar lo que Dios quiere que yo haga para yo ejecutar mi liderazgo y no sobrepasarme y terminar en posiciones negativas, ¿verdad? O ejerciendo un liderazgo negativo que puede terminar hiriendo a otras personas. Entonces hay una responsabilidad muy grande, como tú decías. Creo que ese liderazgo sano tiene que ver mucho con la paternidad también. O sea, como Jesús se relacionaba con el Padre y me impactaba mucho eso porque él decía, yo hubiera sido egoísta. O sea, tuvo la opción de tomar sus propias decisiones y muchas veces en el liderazgo nos vamos a ver tentados en decir lo que nosotros pensamos o en decir lo que el Padre nos dice que podría ser guarda silencio, no digas nada. Entonces va a ser como ese momento en el que tenemos todo en nuestras manos para imponer o soltar y decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga y haga? Para no ser yo también egoísta, porque mi egoísmo lastima el corazón de otras personas. Yo ahorita en el liderazgo positivo lo relaciono mucho con la relación, que lo hablábamos así como estar en relación con Dios, en relación con mis líderes, pero también teniendo en cuenta, por ejemplo, lo pienso, ¿verdad? Nuestra relación, Vivi y yo, Lina, de que si no, yo puedo, por ejemplo, recibir de Vivi cuando ella me corrige, pero no sé, como que todo en esa relación, lo bueno, lo malo, el respeto, y eso me ha influenciado en mi liderazgo a poder liderar a otras personas en eso, ¿verdad? Teniendo en cuenta que hay una relación, hay un respeto, hay un amor, y también aún en relación, en amor, se puede corregir en amor, y se pueden, o sea, esa imagen de que no se puede o de tenerle miedo, pero ahora, y también como ese liderazgo ahora influencia mi liderazgo con otro, ¿verdad? Claro. Igual en la relación con Dios como lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí. Sigo a Dios, no es que sigo a mis líderes, pero primero sigo y de como tengo esa relación, puedo tener esa relación abajo, o sea, claro, porque lo que tú estabas diciendo es que no se puede, en realidad, no se puede corregir a alguien con el que no tienes relación, ¿verdad? Se puede, pero no va a ser recibido de la misma manera. Entonces, una relación de un líder con un discípulo, con un seguidor, primero tiene que haber esa relación, primero tiene que haber el yo conocerte, el yo amarte, el yo respetarte, el yo demostrarte que tú me importas. Sí. Y después es muy más fácil para nosotros seguir a ese líder. Yo también pienso yo creo que las personas a las que yo lidero, yo creo que son las que más me conocen. Una de las personas que más me conoce es Melissa, y lo peor de mí, lo mejor de mí. Y cómo eso es una relación saludable hoy. Antes yo le tenía pánico a eso. O sea, yo no le puedo decir a mis discípulos algo que está mal de mí, estás loco. Entonces, qué diferente. O la relación con nuestros líderes, con nuestros pastores. Yo puedo reír y ver una película con ellos al mismo momento en cómo ellos me pueden corregir y me enseñan su enseñanza cuando están predicando. O sea, es hermoso. Y yo creo que esa es la verdadera esencia de lo que la influencia debe ser. Porque a veces pensamos que el liderazgo y la influencia de un líder tiene que ver con las cámaras, con todo lo que, sí, con qué tan brillante es su luz, ¿verdad? O qué tan expuestos están a la audiencia, ¿verdad? Y yo creo que pues para cerrar, yo quisiera tocar este punto porque el liderazgo, esa es la manera correcta de que un líder debe de inspirar a otros. A través de esa influencia, it's almost like subtle, like no es directa. Es como una influencia que inspira a tú ser un mejor líder y a tú poder hacer eso mismo con otras personas. Si lees en Nehemías 7, dice que cuando terminaron de reconstruir la muralla de Jerusalén, dice que Nehemías escogió a su hermano Hananí y a un comandante Hananías y los dejó a cargo de Jerusalén.
y los escogió porque eran hombres de integridad y temerosos de Dios más que los otros. Yo creo que ahí está el liderazgo. No es solamente en el ser influyente en las cámaras, sino en ser hombres y mujeres y personas de integridad. Porque la integridad es lo que lleva a inspirar a otros a seguirte. Es en la integridad de corazón. Aprendan de mí porque yo soy manso y humilde de corazón. Ahí está la clave del liderazgo. Es de integridad, no es cuántas personas te siguen, sino qué tan íntegro estoy siendo delante de los ojos de Dios, que eso puede inspirar a otros a seguirme, los pasos que yo he tomado en mi vida. Eso es verdad. Y que seamos lo mismo la misma persona en la iglesia que en la casa, que es lo que tú hablas de la integridad. Pero no se está hablando de la integridad. No se habla de la integridad, se habla del ser influyente. Se habla del poder del convencimiento. Y Dios no requiere eso. Esas son cualidades que van llegando después, y son cosas que se aprenden, pero yo creo que Dios está interesado en personas íntegras de corazón. Y Él coge a los íntegros y los posiciona en lugares altos para ayudar a otros. ¿Cierto? Así que, bueno, esta fue nuestra conversación del liderazgo. ¿La disfrutaron? Bastante, sí, fue muy profunda, muy interesante. Bueno, y esto seguimos construyendo la iglesia. Claro que sí. Y nuestra iglesia Canaán y el reino de Dios. Sí. Okay. Bueno, nos vemos la próxima. Vale. Si te gustó este video, dale like, comenta tu parte favorita, compártelo con todos tus amigos y familiares y no se te olvide suscribirte.